Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo. A veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un
Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. En el calor del tren, un día cualquiera, cuando te vi entrar, subió la marea, como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 más. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te pude hablar.
Eso, qué lindo, qué linda música, muchachos. Primero, antes de tradear, tenés que estar cómodo, ¿no? Escuchando buena música, eso a mí me relaja, ¿no? Obviamente hay distintos tipos de música que podés escuchar en distintos momentos, pero gente, ¿qué querés que te diga? Para mí, en mi caso, es el combustible, ¿sí? El combustible con el que todos los días me levanto y con el que todos los días me acuesto, ¿sí? Vivo con música, ¿sí? A mí, en mi caso, me hace bien, es mi psicotrading, ¿no? Y un libro cada tanto, ¿no? Pero la música, muchachos, tremenda, ¿sí? Obviamente hay distintos estilos, pero a mí me gustan todos, ¿sí? Bien, gente, de fondo, 36.601 Bitcoin. Ya estamos prácticamente a 2 minutos de la sesión de Nueva York. Obviamente seguimos con la sesión de Londres, ¿sí? Hoy encontramos al dólar matero, gente. Acá está el dólar matero hablando. Suele parecer el otro, ¿viste? El dólar más, ¿no? Más frontal, diríamos. Y cada tanto aparece Mila también, ¿no? Pero bueno, acá estamos viendo al dólar matero. Por fin lo encontré. Se me había desaparecido entre alguna carpetita. Ahí estaba metido. Le tuve que subir el sueldo, ¿no? Así que bueno, 36.600, gente, lo que es Bitcoin. Vamos a ver un poquito esta caída casi del 3% en este momento, ¿no? Obviamente en la velita de hoy, pero si vemos la vela diaria es una vela alcista, ¿sí? Pero tiene en este momento, ¿no? Obviamente vamos viendo una pequeña caidita del 2.67%, ¿sí? Aunque la vela sea alcista, ¿sí? Sea una vela, obviamente una vela no es chica, tampoco es grande, pero tiene una sensación de que quiere llegar a lo que es la compresión del precio en velas diarias. Ahora lo vamos a estar viendo, así que vamos a chequear un poquito lo que es esto, lo que es Bitcoin, lo que obviamente lo que son el índice, el oro, y bueno, y veremos en la gráfica en esta horita. Hoy vamos a hacer algo cortito también. Esta semanita estoy con otros proyectos, otras cositas, entonces estoy un poquito más no, menos tiempo, pero esto lo hago con gusto porque para mí es un placer. Y me encanta, ¿sí? Si no, no lo haría, lo hago con mucho placer porque me encanta, ¿sí? Así que esa es la idea, compartir lo que sé y obviamente que les llegue a ustedes y les sirva, ¿no? Darle una mano a los poquitos. Recuerden que acá en el Planeta Pepe no hacemos publicidad, así que bueno, si quieren compartir ustedes con amigos, bienvenidos sea. Si no seremos acá poquitos, no pasa nada, ¿sí? Así que bueno, 36.591, gente, Bitcoin 2.54, miren lo que es el fondo, cómo están comprando los muchachos cuando caen, ¿no? Cuando cae un poquito, recuerden que la vela es alcista, ahora vamos a estar viendo, pero fíjense en los países más regulados, los que más palos le ponen a las cripto, son los que más compran, ¿no? Obviamente especulación, ahí los muchachos comprando y no parar de comprar, ¿sí? Así que bueno, ahí van. Sobre todo, fíjense la masa más grande a donde se dirige, ¿no? Obviamente Estados Unidos y allá va un poco Asia también, mirá, Europa, muy poquito Sudamérica. Como digo todos los días, es una cábala, ¿no? Comenzamos con esto. Así que bueno, gente, nos vamos a las top 100. Hoy tenemos fundamentales con respecto al dólar. Ahora vamos a estar viendo que son de alto impacto. No son la gran cosa, pero ahí anda, ¿sí? Es alto impacto, ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Si tenés alguna operación o estás por operar, yo lo que les recomiendo, esperen un poquito que pase la fundamental, ¿sí? 10 minutitos, 15. Bien, vamos a las top 100. Seguramente van a estar en rojo. Por más que veamos acá cómo se está comprando, cuando ustedes ven volumen que se está comprando, es porque ha caído un poquito, ¿sí? Comprar más barato. Vamos a ver criptos. Bueno, acá están. Obviamente tenemos, sobresalen algunas en positivo, sobre todo FTT, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan esta historia de FTT? Sí, ¿no? FTX, la plataforma, donde el año pasado estuvimos hablando de Backman, ¿se acuerdan? De paraísos fiscales y todo eso, ¿no? Ese engranaje con el poder capitalista de Estados Unidos, obviamente, y bueno, obviamente todo lo que pasó, lo que sigue pasando, si está o no está en cana el muchacho, pero acá está, la moneda de gobernanza, FTT 37.5, ¿sí? Así que ahí está, el resto por debajo del 0, obviamente, la mayoría promediando un 4 a un 7, mirá acá Mina, qué lástima, 6.5, me gusta mucho, estudienla, háganme caso, ese proyecto es muy pero muy bueno, gente, son de los pocos proyectos serios, que los muchachos siguen ahí firmes como rulo de estatua, pero con algo que obviamente tiene que ver con lo que tendría que ver con el futuro de las cripto, pero el futuro con lo que tiene que ver con la tecnología de la obviamente de las blockchain rápidas, ¿sí? En este caso Mina va a ser una nave espacial que va a disparar, obviamente va a ser ahí, métanse a la página y averigüen lo que es el proyecto, fíjense en las redes también, y lo que digo siempre, si te metes en
alguna monedita nueva, te tenés que meter, pero fíjate antes de comprar. Si la vas a tradear, no pasa nada, pero si la vas a holdear, siempre fíjate que los grupos no sean bot, ¿no? Que la mayoría que participen, que hayan, si es posible, en español también, pero bueno, ¿no? Como para tener una idea de dónde te estás metiendo. En las top 20 seguramente con el tiempo le tienen que pegar, muchachos, ¿sí? Las top 100 siempre hay alguna rezagada, ¿no? Que puede desaparecer, otras que pueden quedar, otras que se suman a las listas, otras que salen de la top 100, ¿no? Es una entrar y salir al supermercado, ¿no? Así que bueno, las que están dentro del supermercado son estas que estamos viendo, ¿sí? Por ahora, la mayoría en negativo. Veremos mañana qué pasa, ¿sí? Recuerden que ya estamos a miércoles, ¿sí? Hoy es un día de miércoles, diríamos. Hermoso, ¿sí? Bien, gente, vamos a ver un poquito. A ver, FTT acá, como veíamos. Mirá vos, FTT igual. Año, mes, semana, día, interesante. Y un retroceso en este momento, en esta gráfica lineal que estamos viendo, ¿sí? Con altos y bajos que van en dirección hacia la luna. Obviamente que tengan cuidado con, no con esta, ¿no? Si van a tradear, digo, tengan cuidado en qué plataformas se meten a tradear. Si pueden, por lo menos las más conocidas, ¿no? Obviamente vas a encontrar varias, pero las más conocidas vas a encontrar Binance, KuCoin, Bybit, Gateio, como le llamo, y hay una nueva también, MEX, que no es nueva para mí, que la voy conociendo, también interesante, ¿sí? Y Coinbase también, obviamente, ¿sí? El resto, tengan cuidado, ¿sí? Bien. Sí, yo te perdono. ¿Qué pasó? A ver, contame. Nos vamos a las top de Binance rapidito, a ver si hay alguna que sobresalga. No, FTT lo mismo. Bueno, esta no la conozco. ¿Qué es esto? Mirá vos, qué poquito volumen. Bueno, esta es Network. Ven, por ejemplo, este tipo de proyectos te podés meter, pero aquí a tradearla. Buscar los retrocesos y te metes. Podés ir promediando, pero no para que te quede un año con un proyecto que puede ser que le pegue, pero puede ser que no. Entonces es mejor ir ¿no? por algo conocido que por conocer. Muchas veces el que arriesga gana, pero el que arriesga pierde. Siempre los que arriesgan y ganan son poquitos, lo sabemos, ¿no? Si no, todos arriesgarían, ¿sí? Está bueno arriesgar, pero no te tires a lo que voy. Soy loco, pero no como vidrio, ¿sí, gente? Vamos a ver alguna otra acá. Acá me quedo yo, dijo 13%. Acá la token, mirá vos. Bueno, esta no quiere remontar vuelo, comenzó mal, estuvo promediando ahí entre las semanas y meses, y bueno, ahora está ahí en caidita. No la conozco mucho tampoco, pero bueno, son las que sobresalen de las positivas y las negativas del día de hoy, ¿sí, gente? Hoy 22 del loco, ¿sí? El 22 de noviembre del 2023, gente. Bien, ¿qué es esto? Bueno, gente, vamos rapidito, tenemos noticias hoy. Vamos a estar viendo esas noticias. A ver si las tengo acá a mano. Calendario. Acá, miren. Tenemos pedido de bienes duraderos subyacentes, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Eso va a ser ahora, ¿sí? En 30 minutos. Así que bueno, vamos a tener que esperar. Recuerden el horario de la sesión de Nueva York, obviamente. Todas las sesiones, ¿no? Pero en mi caso y en el de ustedes tienen que ajustar el horario, ¿sí? Sabemos que hay distintas temporadas para meterte una horita antes o después, pero tenés que chequear si estás, ¿no? Obviamente, en qué tipo de temporada estás metido. En este caso sabemos que en noviembre cambió el horario, ¿sí? Hasta marzo, más o menos, que vuelve a cambiar de vuelta, ¿sí? Una horita más, una horita menos. Por eso estamos comenzando a las 10, ¿sí? Y no a las 9 como hace un mes atrás, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora estamos sesión de Nueva York, estamos a 23 minutos, ¿sí? Ya contando 7 minutos de las 10 de la mañana. 12:30 tenemos inventario ¿de qué? Del oro negro, ¿sí? El oro negro, el petróleo crudo, ahora en un rato, ¿sí? También alto impacto. Obviamente que dentro de, si acá filtramos, tenemos las de mediano impacto, que debe haber 3 o 4 más seguramente, pero las que sí nos interesan son estas, aunque no sean la gran cosa, porque sabemos que hay fundamentales de alto impacto, mucho más movimiento van a hacer que estas, pero bueno, en este caso también al figurar alto impacto, guarda, ¿sí? Nos cuidamos, y bueno, y vemos, ¿sí? Si conviene o no meterte, chequear el mercado, ¿sí? Esperar unos minutitos, no pasa nada. Bien, gente, nos vamos a proyectar un poquito Bitcoin acá, ¿sí? Miren, esta es la velita que les decía.
acá adentro. Fíjense, como les digo siempre, por la duda, uno se suma nuevo y dice, che, ¿y eso qué? Esto que está acá es el Picasso. ¿Conocen Monet, el pintor? ¿Sí? El impresionismo, los dibujos, esos al óleo. Bueno, sería algo así, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué lo dejamos? Porque es una forma de decir, venimos trabajando todos los días. Son velitas diarias donde adentro de esa vela, en 1 minuto, en 5, en 15, hicimos operaciones, vimos alguna entradita en positivo, que entramos, que salimos, bien. Hasta ahora, por suerte, alguna mal también cada tanto. Así que lo bueno es eso, ¿sí? Este es el gráfico del impresionismo del pintor Monet, ¿sí? Nos vamos a ver dentro de la grafita de la compresión diaria, la velita que les decía que era positiva, pero que estaba en negativo. Ahí vamos. Ahí, ¿la ven? Bien. Gigantes. Esta caidita puede ser ven acá una mechita ahí arriba. Bueno, si vamos a velas de 1 hora o de 15, estos son velitas que subieron y bajaron, ¿sí? Este pedacito. Escucha. Por ahora el precio se mantiene en los 36.556, ¿sí? Con 80 centavos. Era perfecto. Lo que importa obviamente no es eso que les dije recién. Sí importa cómo viene, ¿sí? La compresión. Ven cómo se viene manteniendo arriba y abajo. Acá amplié para que veamos la velita de hoy, ¿sí? La de ayer fue bajista, la de hoy es alcista. Pero veremos si la de hoy llega a rellenar esta, ¿no?, directriz que está arriba, que sería la compresión en resistencia. A ver si la viene a tocar a la vela, a la apertura de la vela de ayer, ¿sí? Veremos qué pasa. Vamos a la velita horaria, ¿sí? Nos metemos dentro de esa velita. Miren cómo está de lejos la estructura, ¿no? Alguna que otra ballenita comprando. Nos vamos dentro de las velas horarias. Vamos a marcar la zona. Esta zona, ahí, ¿sí? Ahí nos metemos. Escucha. Mirá cómo baila el dólar matero, ¿no? Sintoniza. Ven acá, ven lo que les marqué recién, la mechita de esa caída que vimos, de ese 2%, o de, como le quieran llamar ustedes, un porcentaje actualizado que se va constantemente actualizando, obviamente, ¿no? Porque el precio no se queda fijo, se va moviendo constantemente. Bueno, esas velitas, cuando vayamos a 1 minuto, vamos a estar viendo velitas que hicieron un fractal arriba, ¿sí? Por ahora venimos altos, cada vez más bajos por la compresión, y bajos cada vez más altos, ¿sí? Pero estamos dentro de una zona donde podemos tomar como que estamos en un retroceso en velas de 2 horas, estamos acá, ¿sí? Que puede venir, ya estar terminando ese retroceso, ¿sí? Veremos si realmente termina apoyándose en estos bajos, estas mechas que están acá a la izquierda, ahí, ¿sí? Ahí. Quiero dejar esta zona para que vean velas más chiquitas, esa mechita diaria que son velas, ¿sí? Y se viene hacia abajo, veremos, ¿eh? Vamos a llamar el huesito ahí. Nos vamos a 15 minutos. Saber la frecuencia de tu amor, sintonizarte, sintonizarte. Bien. Acá podemos agarrar e ir apretando un poquito más el precio, ¿sí? Podemos agarrar, marcar. Si saco la mechita, me interesa esa zona ahí, ¿sí? Sabiendo que a las mechas la tomo muy en cuenta, ¿sí? Por eso utilizo gráfica de vela japonesa, ¿sí? Porque las mechas no figuran, miren acá, por ejemplo, siempre se suma uno nuevo, pero esta mecha que están viendo acá, si voy a la gráfica de líneas, no la van a ver, ¿ven? ¿Por qué? Porque no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque la representación gráfica en lo que es velas japonesas o velas de barra, como estas que están acá, ¿ven? Estas son velas de barra. Es lo mismo, pero son las que van a correr, entrenan y hacen dieta, que no tienen pancita, ¿sí? Las velas japonesas tienen su pancita, pero te dan 4 tipos de informaciones que te pueden interesar. A mí todas me interesan: la apertura, el cierre, el alto y el bajo. El alto y el bajo en este caso sería el high, que sería esta mechita, ¿sí? El alto, o el low, acá el bajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el precio llegó a estar acá arriba, pero que no cerró en esta temporalidad, en esta. Si no vamos a 1 minuto, seguramente alguna vela cerró acá arriba, ¿sí? Hay que ver, ¿sí? ¿Me entienden a lo que voy? Mirá, si yo me voy a 1 minuto, fíjense en esta mecha. 1 minuto. A ver si la encontramos. ¿Dónde estás, negra? No te hagas la viva, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Bueno, me fui. De casualidad. Ahora vamos a achicar un poquito más y la vamos a encontrar.
corriendo un bazar. Acá está. ¿Ven esto? ¿Lo ven? Vamos a ampliar acá. Miren esto. Qué bonito ejemplo, ¿no? ¿Lo ven? Eso, ¿qué es? Mechas, ¿sí? Y esas son las de la vela diaria, perdón. A ver, por acá tiene que estar. A ver, ¿dónde? Pero igual, está bien, ¿ven? Esas mechas de la vela diaria en un minuto son cuerpos, ¿sí? Bueno, acá me estoy yendo. A ver, vamos de vuelta a las velas. Y tú eres para mí. Ah, acá arriba está. Vamos a ver, vamos a marcar una zonita acá. 14 y 15, ¿ok? 14 y 15. Nos vamos un minuto para que vean esa mecha. ¿Ven? Esa mecha que está ahí. Ahí. Un minuto. 14 y 15. El que la encuentra tiene un premio, ¿eh? Acá ya llegamos. Ahí está, acá está. ¿Ven? 14 y 15, ¿sí? Ahí vamos a ver. 14 y 15. Estas velitas que están viendo con cuerpo es la mecha de M15, ¿ok? El high. Ese high no cerró en M15, pero anduvo revoloteando. Es la información que estamos viendo con la micro a macro de Planeta Pepe, ¿sí? Con el telescopio y el microscopio, ¿bien? Bueno, gente, era para mostrarles, ¿sí? Vamos, cualquier duda, el que se sume nuevo, lo que sea, me avisa, acá estamos para dar una mano. Lo que necesiten ver, alguna proyección. ¿Cuánto queda para lo fundamental? Un segundo que voy a poner el bot de fundamentales, a ver. No, lo voy a dejar ahí que está puesto. Hay que activarlo, me parece. Nos quedan 15 minutos para la noticia, ¿sí? Vamos a ver si en 15 minutos podemos ver el oro y el índice. Rápido, me voy al diario. Vamos. Recuerden, gente, que venimos todos los días haciendo proyecciones, pero no solamente eso, ¿eh? Lo lindo de esto es que venimos operando todos los días. Hay veces que no se da, pero operamos todos los días en vivo. Todos los días operamos en vivo. Quizás hoy no lo hagamos, pero todos los días operamos en vivo. En la mayoría de los días. No sé, vamos probando, ¿no? Ideas, backtesting con bot que voy creando, con indicadores que voy creando, escuchando música. Enseñando, ¿qué más? ¿No? Todo gratis, gente. Nos vamos a el índice. A ver cómo está el muchacho. Acá está, revoloteando en este pequeño retroceso, muy parecido al anterior. Hasta ahora no llegó a ser grande como el anterior, como esta escalera que está, el tercer retroceso, ¿sí? Por ahora es una tendencia bajista, si tomamos solamente esta caída, no la subida que está a la izquierda, con sus retrocesos, ¿sí? Los viene respetando. Veremos si ahora al precio del índice le da por subir con algunas noticias de apoyo fundamentales para romper por lo menos este altito que está acá, ¿no? Ahí, ¿sí? Por ahora es una vela alcista, pero con sensación más a tirar a bajista que alcista. Quiso subir y se retrocedió, ¿sí? Vamos a ver dentro para que vean ahí esta velita que está acá. La vamos a achicar. Ahí. Y ahí. Nos vamos a velas de 15, cortito, para que vean que en estas mechitas hay impulsos y retrocesos, ¿sí? Muy lindo, ¿eh? Ahí está. Bien, esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Obviamente son impulsos y retrocesos, que es lo que estamos viendo, ¿no? La mechita que subía, la mechita serían cuerpitos que suben y que bajan, ¿sí? Donde acá podemos encontrar, miren qué lindos dibujos chartistas, ¿no? Para ir marcando, para tener una idea, en M15 cómo está comprimido el precio, pero a la vez está dentro de otra zona, que es esta. Tremendo canal, como para tener una guía, ¿no? Voy a achicar un poquito más, porque sabemos que estamos en un retroceso, ¿sí? De una caída diaria. Las últimas velitas hicieron bajos, obviamente más bajos y altos más bajos, pero estamos en uno de los altos que está llegando a ser un retroceso de la caída. Ven acá un canalcito ahí, ¿sí? Así que bueno, comprimido el precio, pero ¿en dónde? En una zona de, le podemos poner un flip, una zonita donde interactuó. Si nos vamos a un minutito, está por debajo y por encima, ¿sí? Son zonas, igualmente lo podés poner ahí abajo y no está por debajo, ¿no? Pero por eso les digo, vos vas marcando, obviamente, lo que vas viendo y te tenés que ir actualizando, ¿bien?
Por ahora está entre obviamente una compresión de una resistencia, está tocando la resistencia, pero también está tocando un soporte. ¿Sí? El soporte del canal mayor con una compresión. Vamos a ver si rompe hacia arriba, muchachos, o si viene para meterse hacia abajo. ¿Por qué? Porque estábamos viendo en la vela diaria una vela que subió para arriba, se devolvió. No quiero decir que se puso roja, pero está con un cuerpito, ¿no? Así bonito, y una mechita. Que esa mecha fue hacia arriba en su momento, comenzó para arriba, se devolvió. Puede pasar de que esta misma vela se convierta para abajo en roja y nos deje la mechita ahí arriba, ¿sí? Como no, como puede volver de vuelta hacia arriba y cubre la mecha y termina siendo una vela, un rectángulo perfecto sin ninguna high ni ningún low, ¿sí? Ahora vamos a ver la vela diaria para que vean lo que les decía, ¿sí? Así que bueno, compresión del precio, gente. Esperemos, nos vamos a la vela diaria y de ahí a ver cuánto falta. Bueno, ya estamos a pasitos de la fundamental, ¿eh? Acá está, miren, nos metemos dentro de vuelta. Ahí, acá está. ¿Ven todo lo que les dibujé recién? Es esto. Vamos a ver ahí, ahí, acá. ¿Ven? Mechita hacia arriba, estuvo acá arriba. Pispeó la mecha, obviamente, del día lunes 20 de noviembre y se devolvió. Ahora, este cuerpo no quiere decir que termine así. Puede volver a subir, rellenar la mecha, o puede volverse una vela bajista con cuerpo rojo y obviamente la mecha un poquito más grande, ¿no? Así que bueno, gente, ahí estamos, ¿sí? Una vela sensación alcista, pero pareciera que tomó un lindo retroceso, ¿sí? Un retroceso, la velita sola estoy hablando, ¿eh? Un retroceso que lo estamos viendo. Es alcista la vela, pero es un doji ya, ¿sí? Donde fue un cuerpo y el cuerpo se está haciendo cada vez más chiquito. Veremos si se hace más grande para abajo o si va a ir rellena de vuelta la mecha, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vamos al oro y de ahí nos vamos a la gráfica, ¿eh? Escuchá de fondo. Bueno, y el oro sigue rompiendo récord, ¿eh? No, el oro, vamos a ver, miren lo que es esto. Fíjense en estas zonas que he marcado, qué lindas. Ustedes vean así, ¿no? Pero fíjate cómo llegó a esta zona donde el precio frenó acá, interesante. Si rompe este boss, como le llaman muchos muchachos, amigos, si lo rompe esa zona, interesante para ir a visitar, obviamente zona que ya estuvo hace rato, ¿no? En un tiempo pasado, pero por ahora estamos frenados en una resistencia interesante, porque obviamente la están frenando los muchachos, ¿sí? No quieren que siga subiendo por algún objetivo seguramente, pero sabemos que cuando rompe el oro, rompe, ¿sí? Con sus pullback, obviamente. Por ahora está velita diaria de ayer, donde vino, frenó, se devolvió, comenzó la vela de hoy, una vela más chiquita, pero que también vino a visitar la zona. Ya va casi dos toques, ya que viene a visitar esta zonita donde están los 2006, 2007. Vamos a ver si hoy termina rompiendo o si hace obviamente una vela bajista. No creo que envuelva la anterior, porque esto es más positivo que negativo para el oro, sobre todo el índice, fíjense cómo estaba cayendo también. Así que bueno, acá estamos, gente. Veremos si el precio, acá saco esto, el precio hoy, el oro obviamente, si puede romper esta zona. Es muy lindo para que rompa esta zona, sería interesante para buscar hasta acá proyectos lindos a futuro, como pueden ser rápidos. Sabemos que el oro cuando dispara 2 o 3 velitas te llega, ¿sí? En una si quiere, pero ahí estamos, gente. Así que bueno, vamos a ver la velita, esa velita interesante acá ahí adentro, esta velita y la anterior. Nos vamos a meter a velas de 15 minutos para ir rapidito a ver la noticia fundamental en vivo. Acá estamos, miren lo que está haciendo, también está comprimiendo ahí, está haciendo un ecocardiograma, está haciendo, muchachos, está comprimiendo el precio ahí. Veremos si obviamente entre altos y bajos, olvídense en el pasado, solamente estoy hablando de esta zona y de esta zona, ¿sí? Fíjense en los patroncitos donde los pepes y las ballenitas por ahora están acá, tan tranqui. Veremos si despegan en algún momento, sabiendo que este toque que está acá y este otro toque que está acá son señales de que quiere romper, ¿sí? Ojo, antes de romper puede venir a visitar otros bajos donde puede ser atractivo para comprar más barato. Así que atentos con el oro, ¿sí? Atentos con el oro, por ahora tranquilidad. Fíjense en esas velas, compárenla con cuando dispara. Ven acá, por ejemplo, ven cómo dispara. Cuando dispara, ¿sí? Cuando está tranqui, está tranqui. Así que bueno, por ahora compresión también, ¿sí? El precio vive comprimido y rompe. Comprime, rompe, ¿sí, muchachos? Vamos a poner un poquito de música, a ver qué puedo poner acá, un poquito de
¿Con qué les puedo...? A ver acá. Algo que no hayamos puesto, a ver. Lo redondito decía, lo ponía todos los días. Bueno, ahora vamos. Nos vamos a la gráfica rapidito, por las dudas. Pasamos a la gráfica. Bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Nos vamos. Ahora sí, bien. Nos dejamos el dólar mater un ratito. Me voy a meter en lo que es la gráfica. Voy a ver si está puesto el bot acá. No está activada. ¿Por qué? Porque tengo otros bots también, como este que está acá. ¿Se acuerdan del Buscaminas? ¿Jugaron alguna vez al Buscamina? El que se sume o vea el video en la semana o el fin de semana, díganme si no jugaron al Buscamina, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Conocían el truquito del Buscamina? No. Bueno, acá está el Buscamina. A ver si hay algún otro bot puesto. Acá no tengo nada. Acá no tengo nada. Acá no. Acá tengo uno, el juez. Este lo tendría que... A ver, le voy a poner pausa a este por la fundamental. Ahí está. Lo saco. Y sí voy a dejar el otro, El otro lo dejo, el del eurodólar, no creo que haga nada. El del Buscamina lo dejo, que se viene para la próxima semana el bot Buscamina, ¿sí? Vamos a ver si realmente encuentra esos tesoros, ¿sí? Esas minas que explotan, boom, y hay oro ahí adentro. Bien, a ver acá. Ah, mira, no lo tengo activado. A ver ahí, pic. A ver si la carita, fíjense en acá arriba si la carita se pone contenta. A ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Ahí está, sonrisa. Bueno, veremos qué pasa, Vamos a esperar acá un poquito a ver si realmente el precio abre, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado con los deslizamientos, con el spread. El 90% pierde en las fundamentales, el 95% te diría. Tenés que tener mucha rapidez, mucha tranquilidad muchas veces. Así que ojo con eso. Hoy no vamos a mover nada, pero ya que estamos, venimos con cábala, con el bot que armé, el Pepe Fundamental, ¿sí? Fíjense la operación linda que hicimos la semana pasada, cuando muchos, no sé, les saltó, a mí también. Se me trabó la gráfica, todo, pero el bot ya había hecho las operaciones, no había que tocar nada. Obviamente me agarró un deslizamiento de no sé cuántos pip, pero igualmente hizo, no sé si hicimos 80, 90 pip. Fíjense en el video, fíjense qué lindo. Bueno, fíjense que estamos cerquita ya de la fundamental, estamos a pasitos, ¿sí? A pasitos, yo te diría que prácticamente quedan 5 minutos. Voy a buscar música, me voy a tomar un mate y obviamente les voy a compartir a ustedes, les compartiría un mate, no sé si alguna vez lo probaron. ¿Vieron el partido de ayer de Argentina-Brasil? Tranquilo el partido, ¿no? No hubo mucha patada ni nada, ¿no? Tremendo los muchachos, cómo juegan los brasileros, cómo pegan, loco, tremendo, Tremendo. Se ve que le encontraron la chispita a jugar la Argentina, ¿no? Atacar, presión. Y bueno, no les resultó, pero se ve que Uruguay hizo lo mismo. Así que hay que tener cuidado, muchachos, en eso, ¿no? Bien, vamos con la música. Cuatro minutos quedan. Escuchen qué linda canción les voy a regalar, Si no la conocen, bueno, acá la están conociendo. Un temón, ¿sí? Disfruten de la música nacional argentina. Ayuden a que grupos nuevos puedan crecer también, ¿no? No en este caso que son conocidos, pero la idea es esa, ¿no? Pasar un buen momento con la música y, bueno, y hacer operaciones. 3 minutos, gente, quedan. Estamos llegando, fíjense que hay una línea vertical al lado del precio, se está acercando. Quedan 2 minutitos para que toque esa línea donde comenzaría la noticia, ¿no? Está llegando un tope acá arriba, Fíjense que está llegando al alto. Vamos a ver qué pasa, si hace trampita hoy o no. Y si nos saca, que nos saque, no pasa nada. Por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana.
abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. Aún me acompaña. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar. Nuestro amor renacerá con idéntica pasión, alma sin transmutación, nuevos cuerpos, ¿quién será? Bien, ahí estamos. Se trabó la pantalla, no sé qué pasó, pero bueno, se ve que no nos abrió las órdenes. No pasa nada, igual. Si lo hubiera agarrado quedábamos atrapados. Por suerte no la agarró. Ahí estuvo cerquita, ¿no? Porque se cierran cada 5 segundos, así que no las alcanzó a agarrar. Joya. Mirá vos, ahí tuvimos ahí casi, Casi. Bien. A ver si... buen día, a ver si andan. Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo. No sé si se ven las noticias, a ver, los comentarios. Pepe, hola Pepe, ¿cómo andás? Espero que estés bien, ¿Y estás operando? ¿Operás un poquito? ¿O hoy no, trabajás? Nosotros, el grupito que somos nosotros somos muy poquito, ¿viste? Y obviamente los que ven los videos seguramente no pueden estar en vivo porque obviamente trabajan, no son rentables en el trading, pero están aprendiendo muchos. Otros quizás por el horario, porque son de otro país. Un chino decía, no, de España calculo que es temprano también, pero 5 horas más son nada más. Pero los que suelen estar, obviamente, son los que pueden darse el gusto de poder estar un rato con nosotros. Por eso, como no hacemos publicidad, somos muy poquitos, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea, que se vaya sumando gente y que bueno, y que los que siguen viendo los videos, que los vean, está bárbaro, que compartan las ideas y que cada tanto se sumen a algún vivo, no estaría mal tampoco. Así que bueno, ustedes cuando pueden hagan alguna, ¿no? Me dan una mano con alguna publicidad, así, de boca en boca, por mensaje a algún amigo, le van pasando el link del vivo, eso está bueno. Estuvo terrible el partido. Hola, ¿cómo andás, Cristian? Te quiero
Muy buen clásico. Sí, sí, sí. Se dieron con todo, no sé si lo viste. Tremendo como se dieron, pero a masazos, De Paul ya estaba más, vivía tirado, loco, muy quilombero, Pero el resto, lo que estoy notando Messi no sé si es que ya no lo respalda el cuerpo, pero está para pelear con todo, loco, viste, eso lo tenés ahí atado, lo soltás y va al cogote, viste, te agarra el cogote. Pero bueno, igual, por suerte con el gol de cabeza pudimos hacer los 3 puntos, pero ya estábamos ahí cerquita. Nos afectó mucho, no me gustó el partido de Uruguay, no me gustó el partido de Brasil tampoco, ni con Uruguay ni con Brasil, no jugamos como veníamos jugando los partidos anteriores. Un cambio se está notando, no sé si un cambio de cansancio, de ciclo, si falta Messi. Vieron Messi en el Inter, ¿no? De Miami, ¿no? Cuando él está bien, por más que sea el Inter, ganan todo, y cuando él está mal, les va mal. Es tremendo, es todo psicológico, y obviamente está en cuando él se pone la garra, siempre hace un pase o algo y con un gol ganamos, ¿no? Siempre es así, no necesita 10 goles, pero se lo está viendo medio como que, ¿no? Más como con sensación de lesiones que, pero bueno, igual tiene la gana, ojalá que se quede, a mí no me importa, que esté todos los días, bárbaro, mejor, algo, un pase que haga nomás, ya está. Así que bueno, divino ese Botija, de Fundamental. Sí, acá justo, ¿ven los puntitos que están acá arriba? Estos puntitos son órdenes pendientes, y acá abajo también. Esas órdenes pendientes se van actualizando constantemente en el horario que lo pongo, y cuando despega, si la abre, y si no la abre, quedan así. Son órdenes que se van cerrando solas. Así que bueno. Hola Fabián, ¿qué haces, tigre? ¿Qué estás operando? ¿Qué estás? ¿Estás operando? ¿Estás sentado en el sillón? ¿En la pieza? ¿En el living? ¿En la playa? ¿Dónde estás? Ojalá que estés ahí comiendo algo rico, ¿no? Bueno, no, tampoco como viví comiendo, pero qué más lindo, ¿no? Que eso, a mí es lo que más me gusta, comer. Pero después me tengo que ir a bajar un poco las grasas. Bien, vamos a ver si encontramos algo hoy para operar. A ver qué hacemos, ¿sí? Ahora recién analizando. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál estás analizando? ¿El Nasdaq o el US30? Bueno, voy a buscar un poquito de fuerza, ¿sí? Si ustedes ven algún par que quieren que vea, me avisan, ¿sí? Acá vamos a ver un poquito por arriba, como siempre, algo que lo tenemos desde, no sé, desde que estamos en vivo, todo hace 5 años. La fuerza, sí, viendo un poquito lo que es, obviamente esto, que son plantillas que ves el pasado, tampoco la gran cosa, pero te pueden ayudar si no tenés un par como el amigo Fabián. Él opera 1 o 2 pares y punto, que está bárbaro, ¿no? Entonces le vas siguiendo, qué mejor que eso, ¿no? Te lo aprendes y le vas siguiendo los movimientos día a día, y ya se hace algo habitual tuyo que lo conoces. En el caso mío, opero, sí, obviamente me gusta el oro, me gusta la libra dólar, pero como estamos en vivo, si tengo que buscar la libra dólar o el oro, hay muchas veces que te agarra un rango y estás todo el día esperando. Como estoy en vivo, hago esto, ¿sí? No le tengo respeto al mercado, pero no me caso con ninguna moneda, ¿sí? Si tengo que operar con el oro, con el índice, con el peso argentino, con un patacón, con un lecop, no sé, con la Lelix, con lo que sea, no hay problema, ¿sí? Por eso esto quizás nos puede dar una manito para encontrar alguna fuerte, alguna débil, pero sabiendo que la fuerte, ¿qué pasa con la fuerte? Mira, Argentina, ¿qué pasa con Argentina? Gana, y de golpe la agarra Uruguay y perdió. Y después va contra Brasil y casi pierde. ¿Me entienden a lo que voy? Es lo mismo el ejemplo acá. Tenemos que tener cuidado con las divisas, ¿sí? Es un maratón de 8 moneditas, las principales que opero, que serían obviamente el dólar, el euro, la libra, el franco suizo, dólar canadiense, el dólar australiano, el yen y el neozelandés. Combinado obviamente con el oro también, que le metemos el oro, y los índices, ¿no? Y las cripto también, obviamente. Así que bueno, pero las moneditas, las divisas, esas 8... ¿no? Después tenemos las tropicales, tenemos todo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en esas 8 tenemos que respetar el movimiento, porque son ciclos, son ciclos. Entonces vos tenés que saber que ese ciclo, como le pasó a Argentina, puede empezar a terminar o puede estar en una sensación de consolidación, ¿sí? Vamos a ver si agarramos algunos empates. Por ahora estamos primero, ahí cabeza con Uruguay casi, por 2 puntitos. Pero en esto sería lo mismo, ¿sí? En algún momento tenemos que descansar. Mira Messi.
¿no? Un guerrero corriendo se lesiona. Y bueno, cuando se lesiona aprovechan a pasarlo las otras monedas, ¿eh? Pero no quiere decir que sean mejor. Cuando se recupera, capaz que Messi los vuelve a pasar, ¿me entiendes? Bien, vamos a ver un poquito qué estamos viendo acá. Primero vamos a leer las noticias, a ver cómo fueron. Noticias fundamentales que acabamos de ver recién, donde el bot que ejecutamos no nos abrió ninguna orden. A mercado sí, pendientes que no las activó, obviamente. Y bueno, vamos a ver noticias. A ver cómo le fue al dólar. Bueno, acá tenemos las noticias, gente. Los pedidos de bienes duraderos fue... el actual y la previsión era 0.1. Estuvo por debajo, así que si estuvo por debajo, obviamente que es negativo, ¿sí? Por un puntito nada más. Pero las nuevas peticiones de subsidio fueron positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la previsión era 225.000 y la actual fue 209, fue por debajo. Entonces es positiva en este caso, ¿sí? A diferencia de la anterior. ¿Por qué positiva? Porque obviamente son peticiones por subsidio o por desempleo. Se está pidiendo menos trabajo, ¿sí? A lo que voy. Entonces es positivo, ¿sí? Menos subsidio, no menos trabajo, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos ahora sí a ver un poquito, ni bien ni mal, ¿sí? Ni fu ni fa para el dólar, pero ahí está, ¿sí? Bueno, estoy viendo el yen, el yen, ir en contra del yen. Podemos buscar el dólar. A ver el dólar acá abajo. Bueno, no sé, vamos a ver un ratito el yen. Vemos si hacemos alguna operación cortita. Si yo ya en 20 minutos me voy. ¿Sí? Lo hacemos cortito para... Estamos, gente, que se sume nuevo, estamos en vivo. Fíjate, cualquier video son 3 horas casi siempre. Lo que pasa que quiero hacer menos ahorita como para no hacerlo tan pesado, ¿no? Pero bueno, en 3 horas pues, operábamos, hacíamos backtesting. Era un curso todos los días, ¿me entienden? Gratis. Ver la nueva sensación, La nueva generación. es un frenesí, rebotando por doquier. Dólar yen, a ver, dólar yen, euro yen. Vamos en contra del yen, Doin, doin. Doin, doin. Hay un poco criminal, un relámpago. A ver acá, vamos a ver un poquito el euro yen. A ver, para compras. ¡Uy, qué lindo! Ya acá subió, pero... estos indicadores que ven de fondo son indicadores customizados que los creé, ¿no? Los creé yo. Y no es que porque sale una flecha, lo digo siempre. Los dejo puestos para ir probando a ver cómo funciona nada más. Pero no quiere decir que porque sale el cruce del dinero, que es el dedito, o el Xinjiang, o el capitán que está acá arriba, o el rastreador, que son el que está acá abajo, no quiere decir que porque salgan tenés que comprar, ¿sí? Mira, acá se me fue el tren, a ver. No me quiero meter ya, pero se me fue, a ver. Uy, qué lástima. A ver si le meto un poquito a mercado. Vamos a ver ahí. Si se va para abajo, se va, no pasa nada. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, DJ sin paz, que desde acá veo verde. Miren la bombita que no vi en M1. Estas bombitas significan sobrecomprado, ¿sí? No sobrecomprado. Sobrecomprado serían el Xinjiang. Las bombitas significa que la fuerza está muy fuerte. Hay que tener cuidado porque puede caer. Así que veremos si el retroceso es brusco o si se da vuelta y se va para arriba, como es lo que espero yo, ¿no? Pero le podemos errar, obviamente. Agarré el momentum, ¿sí? Iba para arriba y me subí, me subí ahí un poquito. Saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Y yo me elevo al compás, DJ sin paz, y desde acá veo verde. Y en esta danza soy rey sin corona, y en esta danza
a quedar como Ali. A ver cómo está el dólar. Dólar yen, ¿dónde está acá? Mientras. A ver si está cayendo también. Igual el mismo dibujo, ¿eh? El corazón. Mira, le faltan vela esto acá, ¿eh? Me las comió un Pac-Man, agaché. Ahí está. Me prendía la vela esta elefante. Veremos si hace una igual o si cae, ¿no? No. Les quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. A ver si podemos ir a una gráfica limpia. Bueno, la dejo acá. Porque el alta llanta que está acá a la derecha nos tapa todo. A ver. Acá. Euro yen, acá. Bueno. Veo las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Giros violentos aún no se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado. Capaz que acá hacemos. A ver ahí. Acá abajo le meto. Bueno, veremos si llega esta vela. A ver qué hacemos acá abajo, ¿sí? Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Esperemos que no haga un conito como lo que está formando en este momento, donde los altos, por más que sean velas de un minuto, una sensación de compresión que está haciendo acá, ¿ven? Vamos a ver si la rompe. Ojalá que si va para abajo veremos qué hacemos, pero ojalá que rompa para arriba, ¿sí? Entre las velitas acá, ¿ven? El indicio es este, ven ahí. Veremos qué pasa, si amplío un poquito ahí. Pero el volumen está puesto en esta vela, ¿sí? Yo no me guié por el retroceso, es saludable. ¿Podríamos haber esperado? Sí, era lo mismo si la agarraba arriba. También puede caer, ¿sí? Uno no se la sabe, ¿no? Uno va proyectando y hay veces que agarras el momentum y se va, como recién, que la idea era que se vaya. Pero también puede pasar de que te metes a mercado y se te queda ahí, ¿no? En un rango, ¿no? O bueno, puede venir a visitar toda esta zona hasta acá. Es probable hasta la media móvil también, ¿sí? Vamos a ver. Que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bueno. ¿Le gusta la música? Sí, ¿no? A ver, en 5. Ajá, bien. Esta vela que está al lado de en 5, el dibujo de la vela es para buscar venta en este momento, puede venir hasta acá abajo. Vamos a ver si cae. Acá abajo veremos si apoyamos con una comprita más acá abajo. ¿Sí? Total es poquito el lotaje.
Y si rompe hasta arriba, a ver si acompañamos con alguna comprita más por acá arriba. Pero bueno, hay que esperar. El tiempo es tirano. Muchas veces yo en 15, 20 minutos me voy. Le dejaré el stop y listo. Y el TP, obviamente. A ver. Nada, sigo en compra. Ah, bueno, ¿cuánto hace que estás en compra? Mucho, ¿no? Mucho. Y estoy revisando el Outcad. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿El Outcad en qué temporalidad estás? A ver acá, un segundito. Esto para acá, a ver. Bueno, no hay. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? 5, 4 pip. A ver. Cuatro pips. Toma. Vamos a meterle un poquito de... ¿Les gusta el soldado? No sé si lo conocen. Un trago especial para ustedes. Brindo por ustedes, gente. Que tengan un gran día, una semana, un año hermoso. Que lo terminen con mucha salud primero. Y después acompañado de la familia y de los amigos. Pero les regalo esta canción. Cortito. Escucha. Si esto no te gusta... Y bueno, no sé. ¿Sabés quién es el soldado? No sé. Lo que sé que lo acompaña el Indio Solari. Escucha. Un rock and rollerito, no, un muchacho que toca el rock hace muchos años, y acá lo apoya el Indio cantando con él, el ex cantante de Los Redondos. Che, esto, a ver, a un minuto, quiero ver el patrón acá. Vamos a ver si acá da la vueltita o viene para abajo. Si viene para abajo, acá veo si de acá hasta acá no me voy en algo. Bueno, veremos, vamos a esperar que no nos apuremos todavía. Estamos dentro de la vela que a mí me gustó, esa vela. ¿La ven? Esa velita, bueno, vamos a ver si hace lo mismo en algún momento, ¿no? Pero para arriba. Escucha el Indio. Ese trago especial. Dicen que no está mal el soñar. ¿El qué? El soñar. El soñar. Ah, bueno, ahí me quedó claro. Bom. ¿Quieres que te den lo que se te debe? Muchas veces se da en las primeras velas y listo el scalping. Si fuera intradía tenés que esperar, mira, si fueran de 1 hora las velas, 1, 2, 3, 4, un día. Mediodía, por eso les digo que es lo mismo pero más rápido, ¿no? Y hay veces que no es tan rápido, se te convierte en intradía el scalping, si nos habrá pasado. Che, esto me interesa, a ver acá. Ya tocó 1, 2, a ver acá, 1, 2 toques. Está comprimiendo hacia abajo, Ojo, ojalá que rompa para arriba, pero esto puede venir, ven ahí. No está mal el soñar. Bueno. El soñar. No, le falta fuerza, tiene que despegar por las dudas. Vamos a ampliar para ver bien de cerca ahí, a ver qué. Con la boca rota, al mejor postor, te vas abriendo paso, repartiendo tajos. Pero en este juego, nene, no gana el mejor. Al más fiero, y eso cuesta dolor. Vamos a ver si es un banderín con un mástil y se va para arriba, lo veremos. Un dibujo, ¿no? Después te hace un Homero Simpson. O primero viene a buscar obviamente el bajo. Veremos. Yo me jugué con esta vela que está acá, ¿sí? Esta azul. Veremos si en algún momento hace alguna parecida. Tiene que romper la compresión, Si no rompe esta compresión, la vemos complicadita. Puede llegar hasta acá, puede venir a retestear acá el comienzo de esa vela. Veremos. Vamos a ver. Por ahora recuerden que estamos con el euro, no sé si fuerte, pero el yen débil, ¿sí?
Acá hay un número redondo, Si ahí sumamos, si llegara, a ver, 7 pips. A ver, bueno, vamos a esperar. Esto puede... Tiene que romper, está rompiendo la estructura alta, así que está a la izquierda, una estructura obviamente de esta temporalidad, donde en esta temporalidad sería un boss, ¿sí? Ahí lo está rompiendo. Si no termina con el cuerpo por encima, para mí no lo rompió todavía, ¿sí? Tiene que cerrar la vela por encima. Si cierra, vamos a ver un piso imaginado, que es un flip que se va a convertir en un soporte ahí, ¿sí? Ahí lo está rompiendo. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver si realmente el precio hace los famosos pullback, o si dispara hacia arriba, o si la próxima vela se mete de vuelta en la compresión que estamos pasando hace un ratito, ¿sí? Cuando llega acá arriba, en el caso que llegue, vamos a ver, porque puede ser una vela hasta acá abajo, vamos a ver, vamos a ver. Voy a sacar estos dibujos, gente, porque no se ve. Ahí está. Voy a sacar esto y voy a sacar esto. Lo voy a poner un poquito más arriba, ahí, más abajo, ahí. Ahí está. Envuelvo la vela esta poderosa elefante. No es un mamut, pero ahí está, ¿sí? ¿Qué hora es? Y 54. Che, me tengo que ir. A ver ahí. 553. Te rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote retazos de sueños. Bueno, cuanto mucho dejo el stop por acá y hago un 1 a 1. Cuanto mucho, como mínimo, un 1 a 1, ¿sí? Estaría bueno un 1,5 o un 2 a 1. No sé si dejarlo abajo de esta vela, por debajo del número redondo por acá, ¿sí? Ahí. Y hago la misma distancia para arriba. Pero si la estructura está antes, un poquito menos también no estaría mal. Veremos, veremos. Si es que el precio le da por caer, no sabemos. Todavía la sensación mía es que me metí de golpe a mercado, que no lo suelo hacer cuando veo una vela que dispara, nada más. Ojo que la vela que dispara puede ser una falla, una trampa, un clímax. Fíjense en el video que les compartí, que les explico cómo funcionan las tres. Y te atrapa, te metes y se va para abajo, ¿no? Pero bueno, igualmente recuerden que este ejemplo es lo mismo para temporadas grandes, Pero cambia el tiempo, ¿no? El tiempo. Si dispara hasta el número redondo, espero lo haga. Lo que pasa es que está frenada en una compresión de temporalidades más grandes, ¿sí? Que no la están viendo ustedes. Yo veo una zona que viene. A ver ya, a ver ahí, porque me voy 5, 5. ¿Ven que se da vuelta? No puede romper la zona que está por encima del bosque que rompió recién, ¿sí? Del bosque, de la estructura que rompió recién, que sería el altito ese, de esa sola vela que hizo. Vamos a ver si hace una igual que esa. Eso es lo que estoy esperando, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la puede hacer para abajo, ¿sí? De esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeonan los peores. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Me mentiste al diablo 3 veces, vendiéndole flores. Miren, ahí se puede dar vuelta para abajo, pero también puede ser la vela con la que yo me quise meter, la que vi. Lo que voy a hacer ahí, me voy a apagar la mitad rapidito. Si fuera, obviamente, a ver. Bueno, qué lástima ahí, Ahí me pagué la mitad, como ejemplo, gente, ¿sí? Como un ejemplo, la idea es, ¿por qué? Porque no voy a esperar que venga y me toque el stop sabiendo que hay un número redondo, me puedo volver a meter de vuelta, ¿me entienden? Entonces si se va para abajo, me saca, no perdí nada, pero algo me pagué, ¿me entienden? Y esa es la idea, ¿sí? Obviamente que esta distancia que son 5 o 6 pips hasta acá arriba, que me pagué la mitad, un ejemplo, son ejemplos para intradía, sería lo mismo. En intradía quizás esa vela son 50 pips, 30 pips,
Y si sigue para arriba, y bueno, mejor, ¿no? La proyección fue buena. Lo único que cerramos parciales porque muchas veces pasa eso. Ven, miren, ¿qué les dije? Llega a la mecha, se puede devolver y te quedás 3 horas acá abajo por algo que lo podés cerrar en positivo y te volvés a meter después de vuelta, ¿no? Y no le debes nada al mercado, el mercado no te debe nada a vos. Y listo, ¿sí? Obviamente puede pasar, y va a pasar seguramente, que me toca el stop y hace 5 kilómetros para arriba. Ustedes conocen la ley de Murphy, ¿o no? Pero también pasa que si no, el stop lo pongo acá abajo, bueno, te lo va a venir a tocar acá abajo. Entonces prefiero no perder nada, ¿sí? Pero sí sacar, obviamente, ¿no? No regalarle el tiempo tampoco al mercado, respetarlo, ¿sí? La idea es... Se quedó en el número redondo en estos 6 pips que tenemos ahí. Y si viene más hacia arriba, obviamente buscar mucho más. Y si rompe esta zona que está acá arriba, pero me tengo que ir, ahí le pongo otra orden de compra. Pero no le pongo por el 100%, le pongo por la mitad de lo que saqué. Para ir jugando con las ganancias. Tratar de no perder nunca, ¿sí? Así haces 5 o 6 operaciones, o una, según el lotaje que le pongas, y ya te hiciste el día, ¿sí? El porcentaje de riesgo o la gestión de riesgo que la tenés que respetar, ¿sí? Estoy esperando que haga la vela como esta. ¿Ven? Este rectángulo que está acá, ese que está ahí, esa vela. A ver ahí. Fugitivos. Una vela así necesito porque eso es un volumen que te dice, le pusimos plata, loco, ya se dispara. Espera un poquito. ¿Sí? Bueno, la estoy esperando todavía. Seguramente cuando me voy o cuando me saque la hace. Acuérdense lo que les digo. Mira, ahí va, a ver. A ver ahí. ¿Qué hace eso? Ven ahí, tendría que, si el lotaje que me queda es grande, obviamente son ejemplos, ¿no? Le voy sacando otro poquito más. Y acá arriba, ahí, mira, lo pongo ahí, ¡pac! Una orden pendiente, acá, por acá. ¿Sí? Después de la medida de la vela que te parece que puede llegar a ser. Después, acá arriba, ahí. Obvio, tenés que ir a temporalidades más grandes y ver en el pasado si no hay un alto o un bajo que lo esté por reventar. Si lo va a reventar, no te metas con una orden pendiente, ¿sí? Esto se va a devolver. Mirá, me pago un poquito más para... A ver, vamos a hacer así, a ver. Un segundo, porque esto si se va para arriba es una lástima, ¿eh? Abajo del número redondo voy a poner el stop. Hoy lo voy a hacer distinto. Ahí se va, muchachos. Le voy a poner, miren, ¿quieren un trading stop? Así me saca, que me quiero ir, muchachos. Yo estoy hace 4 horas atrás analizando y operando solito, ¿eh? No es que me metí ahora nada más, no, vengo, estoy cansadito. Pero bueno, ahí va, a ver. Le voy a poner cada 3 pips que vaya por detrás, mira, ahí va. Ya me saca. Le adelanté el trading stop a propósito para que me saque enseguida. No quiero que me saque, obviamente, ¿no? Pero miren que llegó a la zona que les dije que se puede devolverla, ¿ven? Esa línea verde son altos de temporada más grandes que están allá arriba, a la izquierda, ¿sí? Vamos a ver si esto sube. El trailing va por detrás. En mi caso, el trailing no lo hubiera puesto, ¿eh? Yo acá esperaría hasta acá arriba, vería en el pasado, me meto en otra compra más y le hubiera sacado obviamente un pedacito, pero no acá. Si es en velas de M15, M30, por lo menos 20 pips tengo que tener para cerrar un poquito, no 5. Pero sí 5 si tengo un lotaje alto, ¿me entienden? Si tenés 3 lotes, 10 lotes, 5 pips me vienen bárbaro capaz, ¿sí? Pero bueno, por eso tiene que ver el capital y el lotaje. Ojalá que no me saque. La idea es que si llega hasta acá, a ver, si no me saca, ahí está, ahí me sacó. Bueno, ahí está, 15 pips, 14 pips, 15 pips, gente, de 10, ¿no? A lo que voy. Ahora, si viene para abajo, a mí no me interesa. Si vos decís, pero qué lástima, hubieras puesto, obvio, te pensás que no la sé toda esa, pongo el stop por debajo, pongo el stop acá abajo. Sí, también lo podés hacer, pero me parece más práctico así. ¿Por qué? Le saqué 14, 15 pips y ahora si quiero me vuelvo a meter de vuelta en una compra o en una venta. Si ahora vos encontrás acá una divergencia, mirá, insertar indicadores, me voy a ver si hay alguna divergencia interesante. O ver cómo está la fuerza, capaz que está fuerte el yen y aprovecho 10-15 pips para un retroceso, me voy en venta y después me voy en compra.
pero estoy convencido de que esto tiene que disparar un poquito más, veremos. Seguramente después que nos sacó, pero yo ya me llevé 15, ¿sí? O 14. Bien, gente, a ver, voy a llamar a Pepe Mila. Vamos a llamar a Pepito. Uy, se me quedó el mensaje ahí puesto. Ahí está. Pepito, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahora sí, gente. Ahora sí, lo llamo a Pepito, Pepón. Si cayera, estaría muy bueno el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya nos pagó, ¿sí? Y barro. Y si sube, te podés volver a meter. Y si baja, también. Tampoco meterte a cada rato, ¿no? A ver. Ahí está. Gente, súmense por favor a los vivos. Acá no llevo la cámara, se me subió un poquito. Súmense a los vivos, compártanlo. Todos los días operamos en vivo, todos los días, con ejemplos de scalping que sirven obviamente para intradía porque son fractales. Ustedes saben que lo que pasa en un minuto es en la misma representación, pero reproducida más lenta en temporadas más grandes. Gente, me voy, decía. Espero que la pasen lindo, miren. Ahí está, ¿ves? Está retrocediendo. A ver si hay una divergencia ahí. Vamos a ver mientras. Miren lo que les dije, ¿ven? Qué lindo aprovechar los momentos. Lo que les decía de hacer una venta ahí, bueno, yo me voy. Si no, seguramente ya estábamos dentro de una venta, ¿sí? A ver. Las lágrimas sobre su sonrisa quieren traicionar. No, esto no. Ese indicador no. A ver otro. A ver este. Sí, ¿ven lo que les digo? Mirá vos, por no verlo, ¿te acuerdan que les dije de ponerlo? Miren acá la divergencia que hay, ¿la ven? Los altos van hacia abajo y acá los altos van hacia arriba. Ojo, ojo. No quiere decir que cuando veas algo así te tengas que meter en ventas. Pero ya estaba yendo en sentido contrario el precio con respecto a alguna herramienta o un indicador, ¿sí? Así que ahí están viendo, ¿ven? Lo que les dije recién, agarramos la compra, nos sacamos 14, 15 pip, pagamos un parcial chiquito al principio y en este momento está haciendo lo que les dije. Nos podríamos haber ido en ventas, nunca llegó acá arriba para hacer otra orden de compra por ahí arriba, para que la vela sea muy parecida a esta que fue la que nos metimos a mercados, ¿eh? Así que miren, hizo un retroceso de... Bueno, ahí está, casi prácticamente 14, ahí está, ¿sí? A ver... Sí, 15 pip de retroceso hizo, interesante. Bien, ahora hay que ver si hace un hombro cabeza a hombro, donde puede ser esto tomado como un hombro. Este puede ser tomado, si te gusta el dibujo chartista, si no te hago un Homero Simpson. Ahí ven, hay que ver si ahí y ahí, ¿no? Porque que haga un toquecito por acá arriba o por acá, otro altito más abajo y se viene a darle un besito a la media móvil, o que se despierte de vuelta el euro, o que se debilite el yen como venía y rompa estructura acá arriba, ¿sí? Pero frenó donde vimos, ¿vieron, gente? Nos respetó el mercado, Así que bueno, gente, nos vemos. Chau. A ver con qué nos vamos hoy. Ah, bien, ¿saben con qué nos vamos? Con una hermosa canción para ustedes. A ver. Está bien, esta no, la dejamos. Nos vamos a ir con una canción, a ver si la encuentro acá. Seguramente ¿les gusta el blues? O más o menos. A mí me encanta. Te voy a regalar una canción que seguramente no la conoces. Se llama Perro Viejo. ¿Sí? Sí, espero que te guste. Escuchen la letra. Chao, nos vemos. Un temón de blues rock nacional de barrio. Seguramente les va a gustar, ¿sí? ¡Vamos! Chau, gente. Miren cómo cayó, se dio todo, de perfección. Chau, gente. Nos vemos. Vamos a ver si mañana hacemos vivo a la mañana o en Tokio en algún momento. Recuerden que no hago publicidad, gente, Ustedes me van a encontrar acá. Puedo estar solito, puedo estar con algún amigo, pero es para pasar un momento nada más y que quede las enseñanzas todos los días si sirven. Bienvenido sea. Chau, gente.
Ah, perdón, subite a la nave, subite a la nave para volverte a la Tierra, vamos, despegamos. Pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo esperando un tren. Bye, gente, como siempre, tatuate en la cabeza. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, Nos vemos. Ahí parado en el andén. Me voy poniendo el buzo de astronauta, El buzo. El buzo. Chao, gente. Abrazo. Los ojos negros de perro